Pero muy buenas tardes. Yo les quiero pedir un gran aplauso para el grupo Track que presentó desde Chivilcoy, Barranca Sánchez de Florencio Abajo. Por favor, un gran aplauso para ellos. Eh, somos un montonazo, así que ahora vamos a ver cómo nos organizamos, pero también nos van a acompañar en esta, digamos, en esta charla, en estos minutos. Nos va a acompañar Paula Echalecu, ¿no es cierto? Y Hernán, integrantes del grupo del Borde, Teatro del Borde de Las Flores, que estuvieron ya con nosotros, ustedes recordarán, con el juicio de Salomé, un espectáculo que se presentó en la sala experimental Barletta, en la misma sala donde se vio ayer Barranca Sánchez de Florencio Abajo. Bueno, yo pasaría el micrófono o les diría que lo bajen y así se presenta cada uno, que diga el nombre, cada uno hacemos, me parece que hacemos más rápido. eh, y mientras tanto me encantaría decir que la verdad fue una gran alegría ayer por la cantidad de gente que vino y además esta posibilidad, como siempre digo, de pescar cuando vienen a Buenos Aires los grandes referentes del teatro de las provincias, ¿no? Yo siempre insisto mucho con esta cuestión de esa singularidad que tienen los teatros argentinos que no se hacen en Buenos Aires, ¿no? Porque uno tiende a pensar en Buenos Aires como el centro, ¿no? Que digamos, hay muchas cosas de la cultura que funcionan de esa manera. Sin embargo, a mí me pasó en los años 90, sobre todo cuando yo empiezo a hacer crítica, que empiezo a acceder a los espectáculos que venían de las provincias. Me acuerdo, vi actores de provincia del equipo Teatro Llanura de Santa Fe en el Pairó, vi Choque de Cráneos en el Rojas de Paco Jiménez, vi Chaneton de Alejandro Finzi y José Luis Valenzuela, que venía de Neuquén, en el Teatro del Pueblo. No sé, vi en el Cervantes el Bumbum de Manuel Chiesa de La Rioja y me partieron la cabeza. Yo dije, eh, no tienen nada que envidiarle al Teatro de Buenos Aires, podrían estar haciendo gira por el mundo como el mejor teatro argentino y realmente no tenemos muchas noticias, ¿no? Y lo más interesante, hacen un teatro muy diferente del que hacemos en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo interesante. La Argentina no tiene un teatro argentino, sino que tiene, siempre lo decimos nosotros, teatros argentinos en plural, y hay un teatro del mar, hay un teatro de la selva, hay un teatro de la montaña, hay un teatro de la meseta, hay un teatro de los puertos, ¿no? Hay un teatro del hielo. Entonces, bueno, es interesantísimo. Y bueno, la oportunidad de ver Barranca Sánchez de Florencio Abajo, maravilloso, maravilloso. Digan los nombres, por favor, así, porque me cuesta mucho decirlos a todos. Por eso. Mi nombre es Lucía Cantero, soy actriz y de Barranca Sánchez Florencio Abajo. Mi personaje es Martiniana. La bagualera, tal cual, tal cual. Bueno, yo soy Elena Bogan, de Chivilcoy, y mi personaje es Doña Dolores, La la madre, madre que tiene la, dolor de la cabeza. mujer de Don Zoilo. Don Zoilo no vino, no lo veo a Don Zoilo, se tuvo que ir Don Zoilo. Hola, yo soy Andrea Facio, bueno, de Chivilcoy también, del grupo Track. Hago de Rudecinda en esta hora. Rudecinda es la hermana de, ¿cómo se llama? De Dolores, ¿no? De Zoilo, perdón, de Zoilo, digamos, la cuñada de Dolores, y mujer de armas llevar, brava, brava. Todo esto dicho por Florencio Sánchez, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo soy Gina, formo parte del grupo Track también y soy Prudencia en Barranca.
Exacto. Placer. Exacto. Prudencia es otra de las que están, de las hijas que están en contra Hija del Zoilo. ¿cómo se llama? De Zoilo, ¿no? Hernán, así. Yo soy Hernán y vengo invitado, vengo Bien, desde el bien, borde de las flores, de las de las flores. flores. Buenísimo. Bueno, y esperen, ¿qué pasó acá? No sé si de acá para acá le hacemos. Bueno, yo soy Diego Scarpelino, soy autor y director de la obra. También miembro del grupo TRAC desde sus inicios ya Y 27 Y años. profesor de filosofía. Profesor de ¿no? filosofía, sí, sí, sí. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Bueno, Paula, ya te conocemos, pero Sí, a mí ya me conocen, paso el micrófono nomás, desde No. el borde de las flores. exactamente. Yo paso yo Ah, paso bueno, este. bueno. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo y me toca dividirme entre el actor 1, el Aniceto, el Juan Luis y el Batará. Exacto, 3. ¿Qué tal? Yo soy Lucía también, tenemos 2 Lucías en el elenco y yo hago de Robustiana. Represento ahí a la pequeña Robustiana, tuberculosa como Florencio Sánchez. Con una gran ironía, Florencio le pone robustiana, ¿no? En el sentido de la tuberculosa, la más débil, ¿no? Y es la buena, es la buena. Es la hija, es como la Cordelia de Lear, ¿se acuerdan? La hija buena, ¿no? Ahora, me encantaría empezar preguntando por qué fueron a Florencio Sánchez, qué pasó con Florencio Sánchez y especialmente ¿por qué ese desorden del título, ¿no? Barranca Sánchez de Florencio abajo es una figura de quiasmo, ¿no? Bueno, lo primero contar que venimos desde el 2019 con esta obra. Con mayoría de funciones en Chivilcoy, más de 50 funciones en Chivilcoy y bueno, y algunas cuantas funciones en gira. Y yo, a Florencio Sánchez, yo creo que la primera lectura que uno hace, sobre todo de Barranca Abajo, es la lectura escolar, fue la lectura escolar. Porque Florencio, bueno, acá hay muchas profesoras de literatura y lengua. Florencio está en el canon. Claro, por lo menos cuando hice el secundario era una de las lecturas. Pero yo te contaba el otro día en la entrevista que una de las cosas que a mí me había quedado de la obra me había quedado prendida solamente como drama familiar. O sea, en mi memoria había quedado en ese lugar. Después viene el descubrimiento en las relecturas posteriores de este drama político-social que para mí representa Florencio Sánchez. A su vez, está toda esta idea del costumbrismo, todo ese lenguaje que es tan pintoresco en Barranca Abajo, ¿no? A pesar de que Florencio Sánchez está ahí con un pie adentro y un pie afuera del nativismo, y que intenta romperlo y que es un crítico también de ese lugar, que bueno, era un lenguaje que me interesaba. Pero la verdad que la obra me termina cuajando cuando la pienso socialmente desde mi lugar, digamos, desde mi ciudad, de ser corazón geográfico prácticamente de la pampa húmeda, y de pensar cómo... Se ubican donde está Chivilcoy, ¿no? Más o menos. Digamos dónde está Chivilcoy. Sí, Chivilcoy está a 160 kilómetros de Capital hacia el oeste, por ruta 5, o sea, de acá lo más... Luján, Mercedes, Sería el Suipacha, Chivilcoy. norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero sin llegar a Santa Fe. Claro, es una ciudad, digamos, que tiene su capacidad industrial, pero como toda ciudad de esa región es fuertemente agrícola-ganadera, digamos, o sea que su riqueza está ahí. Y bueno, como está representado dentro de la obra, está el drama que se vivió sobre todo en la década del 90 de la hiperdesvalorización de las tierras agrarias y con la una crisis agrícola bastante importante, que lo que sucedió fue que los grandes terratenientes fueron apoderándose de las pequeñas chacras y se dio como hecho concreto, que yo lo presento ahí como medio escolarmente en la obra, donde se fue produciendo una concentración muy profunda de la tierra. Y a partir de ahí linkeo con Florencio Sánchez, ¿no? Con este drama, porque el drama social, el drama, digamos, uno de los elementos que contribuye a esta tragedia que va transitando Don Zoilo es la pérdida arbitraria de sus tierras. Exactamente. Yo no sé si la recuerdan la obra, pero recordemos brevemente el argumento, pero yo quiero aclarar, si les parece, que la estructura que plantea la obra es muy diferente, es una estructura absolutamente, yo le llamaría moderna,
contemporánea, con una narrativa muy desafiante, porque entre otras cosas el límite entre los actores y los personajes está perdido. No se sabe muy bien cuándo están representando al personaje o cuándo están componiendo un personaje de actor o cuándo son los actores los que hablan, ¿no? Nosotros ahí partimos de una premisa que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, es que partimos de esta idea. Hace tanto tiempo que están representando o intentando representar Barranca Abajo que ya se les perdió la distinción. Ya no en ningún momento, nunca trabajé, yo de hecho soy bastante esquemático, sí, había trabajado obras donde estaba claramente, bueno, acá es el actor, acá es el personaje, acá entra, acá sale, de la lógica dramática, pero acá dije, vamos a trabajar desde otro lado, vamos a trabajar, nunca lo vamos a resolver eso. Y me acuerdo que era un problema en los ensayos, porque de repente me decían, bueno, ¿y esta situación acá es el actor o es el personaje? No lo sé, porque lo que quiero es en esa mezcla. Tomemos esta idea. Un día hizo mucho frío y como no tenían ropa se pusieron los vestuarios, ¿no? Y a partir de esa idea, ya es medio difícil, porque incluso en la vida cotidiana, que son actores que van con un carromato recorriendo la Pampa, la Pampa como metáfora de la Argentina, ¿no? La metáfora, digamos, a partir de Sarmiento, la Pampa deja de ser como una región geográfica solamente, se transforma también en una especie de metáfora de la Argentina. Claro, exacto, y hay un tópico muy interesante, que es el de la Pampa como laberinto, ¿no? Claro. Un laberinto donde perderse, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, ¿no? Hay una situación muy bella, que es esa especie de carromato que parece de indigente. Claro, claro, claro. Me hace acordar mucho a la gente que está en la calle, ¿no? Cuya base estructural es un carrito de supermercado, ¿no? Y que, digamos, sobre eso llevan toda la escenografía y andan rondando como almas en pena, ¿no? Buscando a Sánchez para develar el misterio argentino, a pesar de que Sánchez es uruguayo, ¿no? Es algo también Ese es uno de los problemas más grandes. Ahora, a mí me gustaría primero recordar que Chivilcoy es una ciudad muy importante en términos teatrales, históricamente, porque en el año, 1884 se estrena acá en la esquina, Paraná y Corrientes, donde estaba el Politeama. Ahora lo que hay más bien es un edificio, hay una sala, por supuesto, que se llama Politeama, porque es ley, obligación hacer eso, pero en realidad era mucho más grande el teatro. Ahí se estrena la versión mimada, muda, del Juan Moreira. El famoso Juan Moreira, ¿no? Que Paula está estudiando muchísimo. Ahora, en el año 1886 le tiran la idea, ¿no? A Podestá de hacer no mimada, sino hablada, que los actores hablen, ¿no? Y esa versión hablada se estrena por primera vez en la ciudad de Chivilcoy. Claro, claro. Y eso digamos, para la tradición de la ciudad, que es una ciudad que tiene en este momento 7 u 8 grupos de teatro independiente funcionando, que tiene grupos de teatro independiente de más de 100 años, que tiene, por ejemplo, grupos de teatro independiente, hay 3 que son dueños de sus propias salas, o sea y que ya como les contaba al principio, es una ciudad que no alcanza los 80.000 habitantes y así todo, nosotros hicimos 50 funciones de la obra. En nuestra salita, que tiene 70 localidades, pero que, digamos, hay un público que permite hacer eso, hay una fuerte tradición. Bueno, yo de alguna manera también tomo eso porque a mí me encantó haberme enterado de que Florencio Sánchez vivía como una especie de guerra contra el nativismo, o al menos ahí en el imaginario, y que sean los actores del nativismo lo que le estrenan y lo que le transforman en un éxito su obra. Exacto. Entonces pensaba, ¿cómo tiene que haber sido eso? Y ahí estamos todo el tiempo jugando en la obra, ¿no? Con los actores que se pasan a hacer la payasada del gaucho, vuelven para hacer la parte seria, digamos. Exacto, porque a mí me encantaría en ese sentido pedirle a Paula que diga algo. Florencio Sánchez pensaba el teatro en un tipo brillante. Estamos haciendo, vieron, el Congreso Internacional, una conferencia más brillante que otra, y yo me lo imagino a Florencio Sánchez saltando en una pata en el cielo, porque con semejante conferencia está quedando clarísimo que Florencio Sánchez no era ningún boludo, que no era ningún improvisado, que no era ningún intuitivo y era un capo. Hoy hicieron un estudio
dos grandes lingüistas, Hilda Albano y Nuria Gómez Velart, hicieron un estudio de cómo construye los diálogos en Mi hijo el doctor, y lo que demuestran es que el tipo instala la acción desde la lengua, desde la palabra. Es una, bueno, yo creo que después de este congreso, Florencio Sánchez se recibe de prócer porque las cosas que están diciendo de él son increíbles, como que cada día canta mejor, ¿no? Ahora, me gustaría preguntar, porque hay muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me encantó cuando Paula me dice, porque Paula fue la que me dijo, che, hay un grupo en Chivilcoy que tiene una obra sobre Florencio Sánchez, me manda el video, yo me pongo en contacto con Diego, y yo digo, qué maravilla, me viene justo la idea para el Congreso, porque en el espectáculo hay una máquina para hacer conexión con Florencio Sánchez, ¿no? Claro, la máquina Sánchez. Le La decimos máquina nosotros. Sánchez. ¿Por qué no cuentan un poquito qué es esa máquina? Sí, parte del proceso creativo es, desde mi parte, para no caer entre comillas, ¿no? Para no terminar haciendo una versión de Barranca Abajo, digamos, una versión modernizada de Barranca Abajo, sino hacer un espectáculo en el que no solamente el tema sea Barranca Abajo, sino que sea el propio Sánchez el tema, porque como de vuelta a mí también me interesaba el diálogo de él con los Podestá. ¿Qué ahora va a decir Paula? Empezamos a inventar como una especie de recurso, digamos, para que se comuniquen con Florencio Sánchez. Pero surge del caos. Surge del caos de que, por ejemplo, yo a los chicos nunca les llevé un libreto hasta 2 meses antes del estreno. No tenían libreto, porque lo que teníamos eran ideas. Bueno, empezamos trabajando las ideas medulares de Barranca, después dejamos de trabajar eso y empezamos a trabajar con esta compañía perdida en La Pampa, con esta búsqueda de un Sánchez que no aparece, con esta búsqueda de explicaciones que no se encuentran, y se mezcla la problemática del actor, que necesita un libreto, que quiere un libreto, que quiere alguien que lo ordene, un objeto que lo jerarquice. Claro, Claro, como dicen. ¿Cómo se llama? Con anillado, Claro. con anillado. Claro. Entonces empezamos a pensar cómo poner esa. ¿Por qué no lo tenían el libreto? Porque de hecho, de Barranca Abajo hay libretos. ¿Por qué ellos no lo tenían? Y nosotros trabajamos con la idea de que como Sánchez estaba medio enojado porque ellos le hacían la obra medio con los recursos del nativismo, les bloqueó y no les entregaba el libreto. Entonces, parte del esfuerzo que están es todo el tiempo con la máquina, tratando de sintonizarla, de comunicarse con Sánchez, y cada tanto Sánchez les imprime alguna paginita, alguna parte del libreto. Y a partir de eso van armando lo que pueden. Se lo manda como por fax, Sí, ¿no? sí. A mí me encanta esa idea porque yo digo, che, qué bueno, cómo me gustaría hacer contacto con Florencio. La verdad que todo el congreso que estamos haciendo es otra esa idea, máquina, claro. otra máquina, Sánchez. Ahora, lo interesante es que Sánchez está reticente, no tiene mucha No ganas, tiene, no está muy inspirado. No. No los ve a ustedes como Sara Bernard o Hermetes Sacore o Eleonora Dulce, los actores que le hubiera gustado, sino más bien los ve como actores rasca que Claro, generan desconfianza. Claro, le generan desconfianza. De hecho, hay un texto que dice ella, que referido al Batará, porque lo que tiene la obra original de Sánchez es que hay personajes que directamente encarnan la lógica del nativismo, o sea, como Doña Martiniana y como Batará, por ejemplo, que son personajes que en su textualidad, en sus acciones, son los personajes que podrían tranquilamente estar en una obra del corazón del nativismo, claro. Y no del nuevo teatro, del teatro culto, como se lo llamaba en ese momento. Sería Ibsen, Claro. digamos, ¿no? Casa de muñecas, un enemigo del pueblo, espectros. Claro, eso está claro. Y hay un texto en el que Martiniana, porque el personaje de Batará entra haciendo el personaje de Batará como lo haría el nativismo, Claro. con todos los modismos criollos, medio circense, medio payaso, exagerando, digamos, de la mirada del centro mirando la periferia, porque también es eso, la mirada Claro. porteña, uruguaya, digamos, la mirada de la gran ciudad mirando a la campaña, Claro. digamos, cómo se interpretaba Con eso. mucha cosa de sainete. Claro. ¿Eh? Y ella interfiere con, mira, acá está Batará, dice, Típico peoncito vistoso de campo. el típico peoncito vistoso de campo, y dice, y a este salame le encanta hacerlo, ¿no?
Porque está este personaje, este actor, que es verdad. que le encanta hacerlo, que cuando le entregan ese personaje, y eso también surge porque a él evidentemente le encantaba hacerlo. Nosotros improvisamos mucho para generar las cosas, ¿no? Qué bueno. Y muchas de esas cosas que por ahí terminan atadas, escritas en un libreto, yo la obra no la escribí en el escritorio, ¿no? Íbamos, trabajábamos, después volvía y más o menos ordenaba y escribía sobre lo que había sucedido. Pero ese personaje, ese Batará, de alguna manera, que no es Batará, que también es el actor, que le encanta hacerlo, de alguna manera encarna también ese conflicto permanente en el que estaba, en el que se movía Florencio Sánchez, teniendo a los Podestá, que eran el ícono del nativismo, haciéndole sus obras. Exacto, y yo dejé picando ya un par de veces a Paula para que explique un poquito. Igual vas a dar una conferencia el sábado sobre este Sí, tema, ¿no? sobre este Pero tema. brevemente, ¿qué pensaba Florencio Sánchez del teatro nacional, ¿no? Porque podemos decir que hay una gran hipótesis de que el Teatro Nacional argentino nace con el Moreira, digamos, con la gauchesca de 1880 en adelante, ¿no? Claro, bueno, en esta conferencia que se llama el Teatro Nacional, Florencio Sánchez dice que es una brillante sofisticación decir que hay un teatro nacional. Lo que él plantea es que no existe un teatro nacional porque no existe un ser nacional unificado todavía. Entonces dice que estamos pensando que estamos teniendo un teatro nacional. Y bueno, y ahí empieza a desarrollar toda esta idea y se la agarra con los podestaces, dice, y empieza a decir que bueno, que existía un teatro que tenía un montón de características que empieza a describir de forma peyorativa y empieza a describir a los Podestá como que eran saltimbanquis y que hay una frase que me encanta que dice, todavía no hablaban pero ya estaban haciendo daño, ¿no? Pero ya hacían daño. Imaginemos lo que pensaba de... Es una injusticia total, porque además los Sí. Podestá eran unos tipos muy piolas, son los que estrenaron toda la modernización de principios del siglo XX, ¿no? Estrenaron a Pairó, estrenaron a David Peña, y lo estrenaron a Sánchez. A él mismo, claro, tal ¿Qué cual. les pasa a los artistas que no se pueden contener de hablar mal del que le da de comer? Porque es el que le daba de comer a Podestá, a Sánchez. Sí, exactamente. Bueno, hasta que... Perdón, o Juan, o José, o Jerónimo, o Pablo. Siempre fueron los Podestá los que les dieron de morfar, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que él dice que él contrapone su propia obra, Mi hijo el doctor, dice que ahí aparece un teatro de la verdad. Él dice, el éxito de Mi hijo el doctor se debe a que a la gente se le dio verdad. Entonces, con esto lo que está diciendo es que todo el nativismo, que la gauchesca, que el melodrama es mentiroso, que es como sobreactuado, etcétera, que es la gran crítica que hace, y plantea, empieza a plantear algo que está relacionado a la verdad con el realismo, ¿no? Y bueno, esa es la propuesta que él hace, pero lo que dice es, empezamos a escribir una literatura mayor, mejor, pero no teníamos actores preparados para representarla. Entonces, bueno, termina diciendo en esa conferencia, dice algo así, ¿no? Injusto, pero al mango, porque además hay una modernización actoral que Podestá era un tipo muy vivo porque vivía del teatro, entonces estaba muy atento a las novedades, si les interesa este tema. Yo no sé si todo el mundo ha leído las memorias que se llaman Medio siglo de farándula, ¿no? Bueno, hay que leer ese libro. Es un libro de 1930 publicado en Córdoba, donde él cuenta toda la historia. Y es, a ver, es un libro de una inteligencia. Lo que pasa que él mismo lo dice. Hay 2 capítulos donde él se queja porque dice, porque nosotros venimos del circo, nos tratan de analfabetos, pero los que más sabemos de teatro somos nosotros, ¿no? Él dice, nos tratan de analfabetos y prohibistas, abogados, y, no sé, ingenieros, que de teatro no saben nada. A mí me fascina Podestá, me parece un tipo muy piola y además no es ningún boludo, porque es el que le estrena, ya sea él o el resto de la compañía, estos textos modernizadores de Florencio, ¿no? Ahora, yo quería
primero invitar a la conferencia que va a dar Paula el sábado, ¿no? Que es muy interesante realmente toda esta idea del pensamiento de Florencio Sánchez y cómo, digamos, él lo escribe en dos conferencias, ¿no? Que él da. A mí lo que me apena enormemente es que no hubo en la época alguien que lo valorara realmente a Florencio, ¿no? Y si hubiese habido alguien que lo valorara realmente como lo que fue, hoy tendríamos, por ejemplo, un libro de ensayos de este muchacho, tendríamos una larga entrevista preguntándole cómo pensaba el teatro, ¿no? Es un naufragio no haber hecho todo eso con Florencio, ¿no? Ahora, yo quería preguntarles, y me encantaría también, si alguna de los actores quiere decir algo al respecto, que Florencio Sánchez es como un pretexto para otra pregunta también, ¿no? Que es cómo nos relacionamos con el pasado, cómo pensamos el pasado, ¿no? Porque no sé si ustedes vieron que hay toda una corriente en Buenos Aires, me refiero a pensamiento acá, en la ciudad de Buenos Aires, que dice que el teatro argentino no tiene historia, que somos muy jovencitos, y que si empieza la historia del teatro argentino, empieza en los 60 con Griselda Gamba. No sé si me explico, ¿no? No voy a dar nombres porque no, gente muy ilustre, pero no solamente gente muy ilustre, gente que cuando yo le dije estamos organizando un congreso sobre Florencio Sánchez, me preguntaban, che, ¿no tenían un tema menos importante todavía como para, ¿no? Es decir, la idea de no solo no existe el pasado, sino que si hay un pasado, tiene 50 años, tiene 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa con esto de volver, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, con esto de volver al sainete, volver al gauchito. No sé quién quiere. Dale, ¿te animás? No soy el más verborrágico del grupo. Bueno, nosotros lo tomamos desde la construcción no solo de la obra, como decía Diego, que él la fue escribiendo en base a esas improvisaciones, sino que la construcción de los personajes se fue haciendo desde ese lugar con la presencia del circo criollo fundamentalmente y de la historia del teatro a partir de ese circo criollo en diferentes condimentos que hicieron la construcción de los personajes. Y en esta tensión que hay entre esos personajes, los actores, la antigüedad y la modernidad, y cómo aparecen dentro de distintos elementos de la construcción de los personajes, ese mundo antiguo inmerso en un conflicto moderno. Como se mencionan conflictos más actuales como el feminismo, en algún momento, como menciona Prudencia, esta cuestión de la concentración de tierras y de riquezas, y cómo se repite esa historia en la historia argentina y a la vez en ese mundo en el que estamos atrapados, en esa inmensidad de la pampa, en ese eterno retorno donde ya repetimos sin saber si lo hacemos por actores o por argentinos, como decimos en algún momento, donde parece que estamos en una especie de déjà vu, que volvemos siempre al mismo lugar. Y bueno, y estos elementos del teatro, del circo criollo, aparecen quizás más no solo desde lo dramático, sino también desde lo estético, y por eso también el goce y el disfrute de llevar adelante algunas propuestas, como es este gauchito, el Batará, por ejemplo, y cómo aparece este mundo telúrico que planteaban los Podestá en esta modernidad o en esta pampa quizás más actualizada, lo que termina de dar a lo mejor ese cruce y esa tensión entre lo moderno y lo antiguo. No sé si... Buenísimo, genial, genial, genial. A mí, yo lo voy a conectar con mi persona, ¿no? Que yo siento como que uno es como una especie, como dice el Martín Fierro, no sé si se acuerdan, Martín Fierro tiene una expresión muy bella que es: las coplas me van brotando como agua de manantial,
dice, ¿no? Que es una frase que a mí siempre me pareció muy misteriosa, porque uno dice, si José Hernández o Martín Fierro es el manantial, el agua viene de napa profunda. No sé si me explico. Como que hay aguas, lo que está diciendo Hernández es, hay aguas profundas en la cultura argentina y brotan acá. Yo lo que siento es que a mí me brotan por todos lados. No sé si me explico. Yo viajo a España o viajo a Francia o viajo a Estados Unidos y todo el mundo me dice, vos que sos ítalo-gauchesco, me dice. No sé si me dice. O sea, por la manera de hablar, por la manera de caminar, seguramente, por la manera de todo. Digo, me encanta esta cosa de que te salga el Bataraz como agua profunda, viniendo de la napa, ¿viste? De la napa de la cultura argentina. Me encanta eso, porque en el fondo lo más lindo es esto de religar con una napa profunda, que pensar que existe la napa profunda. No sé si alguien más quiere decir algo sobre la relación con esto, o con su personaje, o lo que quieran, ¿eh? O agarrar ahí el otro, así tenemos varios para usar. Bueno, no sé si se escucha. ¿Hay Sí. alguien más que se sienta ítalo-gauchesco? No, yo me siento, bueno, yo soy Bogan, o sea, irlandesa, Mira, y soy Fratianni, o sea, italiana. italiano. Nada que ver con Argentina. Y me crié en esos dos nacionalidades, desde la ideología incluso, católica, apostólica, romana, preconciliar. Entonces, de pronto, descubrir a Doña Dolores, a mí de casualidad, porque yo no estaba en el elenco desde el principio, así que yo vine acá y me quise quedar hoy para poder escuchar a Diego cómo fue la construcción, porque no estuve. A último momento la compañera tuvo otro compromiso Y vino reemplazo. me Mirá. capturaron porque tenían que estrenar. Entonces más o menos me dio una idea y yo fuiste para acá, vas a hacer acá, lee el libreto. Entonces me digo, voy a leer primero la obra, que yo la había leído, porque en la escuela secundaria, en mi época, también se leía a Florencio Sánchez. Ahora no sé si lo leen, pero Sí, sí, se sí, sigue se sigue leyendo, qué leyendo. bien. Bueno, Sí, buenísimo. sí. Entonces, bueno, ahí empecé medio a los manotazos como ciego nuevo, ¿no? Y empecé a entender, cuando empecé a ver y a leer el libreto que hizo Diego, empecé lentamente a entender. ¿Y qué entendí? La argentinidad. Y cuando vi eso, dije, wow, Qué bueno. qué papel me tocó. Terrible, el no te metas. Claro, Entonces, Doña Dolores es la que todo el tiempo dice, yo no, me duele la cabeza. no entiendo nada, no, a mí no me pregunten, me duele la cabeza. Sí, ¿no? sí, Es muy interesante ese personaje, muy y interesante. empecé a ver el no te metas. Digo, no, claro, había un lío bárbaro en la familia. Digo, pero es Argentina, es el no te metas. A mí me pegó mucho y dije, no, esto es un regalo para mí. Y bueno, empecé a verlo desde ese lado y empecé a tratar desde las indicaciones de Diego, por supuesto, a crearlo, pero con toda una profundidad dentro de mío y un amasijo adentro de mío, en función del compromiso que tenemos los habitantes del país como argentinos, a darnos cuenta de eso. Entonces digo, por eso en el final, por ejemplo, cuando me voy a ir, que ya nos vamos, porque bueno, ya está, el Zoilo se va a suicidar o no, no se sabe, no pude no quedarme a mirarlo, porque me había enganchado tanto con esa injusticia tremenda que yo estaba descubriendo a partir de este personaje que me tocó. Y puedo agregar algo porque a mí me encanta esto de que también en la Napa está Irlanda, dijiste, perdón. Irlanda y Italia. Italia. Es decir, también en la Napa está la cultura de migración y de... Yo me acuerdo un cuento maravilloso de Borges, se deben acordar, si no le pido a Mariana que lo mande, es un cuento muy cortito, se lee en menos de 3 minutos, que se llama Historia del guerrero y la cautiva. No sé si se acuerdan, porque es lo que vos estás diciendo,
es la otra Napa, digamos, ¿no? Que tiene que ver con una mujer, creo que irlandesa, si no recuerdo mal, que es tomada por un malón. Y cuando llega la posibilidad de rescatarla el padecimiento, de vivir en la barbarie de los indios, no se quiere ir. Muy interesante. Borges, ¿no? No sé si le suena a este tipo, es un chico que promete, ¿no? Bueno, no sé, nos queda muy poquito tiempo, se nos está yendo el tiempo volando. La verdad, a mí me parece un espectáculo excepcional, sinceramente. Yo lo disfruté muchísimo y me impactó enormemente. Ayer estábamos con Charo, con mi nieta, de 13 años, ustedes saben, y me impactó cómo le impactó a Charo también. Y cuando salimos del teatro íbamos charlando y viendo las observaciones. Por ejemplo, a ella le impactó enormemente esto de no tener el texto y que están los papeles. Y también algo muy interesante, los actores nunca salen de la escena, ¿no es cierto? Ahora, a mí me gustaría que cuenten un poquito, porque vamos a tener que poner un límite de tiempo. Acá hay muchísima gente en el chat, pero yo no estoy viendo el chat. Le voy a pedir a Mariana que me diga por qué no se está viendo, porque debe haber preguntas y observaciones. Pero cuenten un poquito cómo laburan en Chivilcoy. Me encantaría que cuenten eso. Yo en ese sentido los veo como un grupo hermano de las Flores, ¿no? Como que esta potencia que tienen de generar, de hacer funciones. Ustedes tienen una sala, ¿no? Nosotros tenemos una sala, Una biblioteca. tenemos una biblioteca en la sala, tenemos, o sea, una sala principal y una alternativa, digamos, que básicamente es una sala de ensayo. El grupo tiene 27 años, cuando se fundó yo tenía 19, y bueno, Pablo también 19, acá estamos de los fundadores nosotros dos y Rosina por allá arriba. Eh, digamos que a los 19 años nos propusimos fundar un grupo de teatro y le metimos hasta que terminamos logrando hasta nuestra sala. Y bueno, y así también hay muchos grupos teatrales en Chivilcoy. Nosotros, si la pregunta es por la producción, ¿cómo nos producimos? Yo creo que seguimos defendiendo, casi que seguimos defendiendo, incluso anacrónicamente, el modelo de teatro independiente de Barletta, digamos. O sea, cuando ayer hablaba con Rosina, que es la productora del espectáculo, que tendría que estar acá. Pero está filmando, perdón. Y hablábamos de algo que nos pasa todo el tiempo, que por ejemplo cuando hacemos alguna escala por fuera de Chivilcoy, sobre todo cuando vamos a ciudades más grandes, o que entramos a algún circuito que no es, digamos, circuito de festival o algo, una de las cosas que suceden es que nos borran el nombre del grupo. O sea, queda nombre del espectáculo, nombre del autor, bueno, de los actores, etcétera, etcétera. Pero nos eliminan el nombre del grupo, o sea, y nosotros construimos desde esa identidad como grupo track, ¿no? O sea, no, obviamente todos nosotros hacemos teatro en otros espacios, hacemos otras cosas, etcétera, etcétera, pero tenemos el grupo track. Acostumbran mucho a preguntar cuando se publicita una obra, ¿de qué grupo? Claro. ¿De qué teatro? ¿De dónde? ¿De quién? Y allá es, no sé, ponele, vamos a ver a Barranca, de track. Ponele, siempre como se menciona mucho el grupo, sí. Y eso nos pasa todo el tiempo. Nos pasa, por ejemplo, ayer lo hablábamos también, incluso hasta con entidades, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente de la provincia, y cuando hacemos un trámite con el CPTI, nos hacen poner como responsable a una persona, no nos aceptan poner como responsable al grupo teatral track, que tiene personería jurídica, que legalmente lo puede hacer tranquilamente, pero ni siquiera el Consejo Provincial de Teatro Independiente reconoce la institucionalidad identitaria, digamos. Entonces, eso para nosotros es muy importante y yo creo que tiene que ver con la tradición en el teatro independiente que tiene el Chivilcoy. La agrupación artística tiene ayer habíamos 108 años, 117 años tiene. Claro,
Son 108, 108. 108, 108 años, ¿sí? 108 años. Sí. El Teatro Chasqui, 60 años. 60 y... La Cueva, 30 y pico de años. Track, 27 años. Y después, bueno, están los Minga, que forma parte. Lucía, está SEM, está, no sé quién me estoy olvidando, la Ronda Teatro. O sea, hay muchos grupos de teatro que generan desde su lugar identitario. Y además, generamos cruces todo el tiempo. Por ejemplo, el actor que hizo de Don Zoilo es no sé si ahora, pero hasta el año pasado, era el presidente del Teatro La Cueva, o sea, de otro teatro. Digamos, no es que, digamos, son como grupos estancos, pero cada grupo tiene su identidad, su forma de trabajo, Y bueno, y nosotros ayer cuando hablábamos, reconocemos mucho como, por ejemplo, en todo esto, ya sea en el evento del festival, como en la publicidad digamos, en la gráfica que armó el Centro Cultural de la Cooperación, etcétera, etcétera, siempre apareció el Grupo Track. O sea, como valoramos mucho eso, de que se nos haya tomado como una institución, digamos, como un ser identitario que construimos desde ahí, y no como nos suele pasar en casi todas las instancias, que no está visto. Hay como cierto circuito, se ha puesto mucho. Ha ganado más terreno la idea de lo que se llama el elenco concertado, y aún cuando no son elencos concertados. ¿Sabe la diferencia? El grupo es un grupo de pertenencia, con historia, con una ética, con una regularidad de trabajo sistemático, que no depende de un espectáculo, sino de un montón de proyectos. En cambio, el grupo, lo que se llama el elenco concertado, sería cuando se arma para un espectáculo y se desarma. Es más, últimamente uno se encuentra con actores y actrices que te dicen: estoy haciendo 7 espectáculos, por ejemplo, uno el lunes, otro el martes, otro no, y son todos elencos concertados, ¿no? Digamos, están desapareciendo los grupos, lo que también desmiente en un punto el hecho de que estén los Macocos, por ejemplo, que tienen 40 años de historia, ¿no? Pero que están haciendo ahora un espectáculo de homenaje, pero aparentemente como despedida también, ¿no? Digamos, está difícil esto de sostener grupos, ¿no? Sí, yo creo que quizás las condiciones, por ejemplo, en nuestra ciudad sean más favorables para sostener ese tipo de instituciones que en ciudades mucho más grandes. Seguramente sea eso. Pero también está como muy instalado, incluso hasta a veces que, como decías vos, en ciertos discursos parece que ese formato de institucionalidad es como parte del pasado. ¿Sí? Cuando la historiografía dice el teatro independiente desapareció y te ponen una fecha de desaparición en los años 70, es porque están mirando a Buenos Aires, nada más. Eso es un error igual. ¿No? Pero hay mucha bibliografía que cuando marcan la periodización del teatro independiente lo ponen. Eso hay que revisarlo, porque no, el teatro independiente sigue vivo hasta hoy, no. Más allá de el que se disuelve en el año 69 es el Nuevo Teatro, el famoso grupo de Alejandra Boero y Pedro Asquini, pero eso no es la disolución del teatro independiente. Y bueno, desde Chivilcoy intentamos como seguir con esa especie de militancia, porque nos parece que esos espacios de construcción son los que generan verdaderos vínculos, digamos, artísticos, estéticos, ideológicos. Sí, dale, Luisa, yo repito, así escucha. Sí, repito. Luisa dice que le llama la atención que haya tantos grupos solamente en Chivilcoy, porque acá hay un montón de gente que si no nos escucha, si no lo hablamos. Sí, la verdad que nosotros recorremos mucho la provincia. Y es cierto que en casi todas las ciudades hay algún tipo de grupo de teatro. Lo que pasa es que la historia de Chivilcoy, que tiene mucho que ver con el Moreira, hace un tiempito, haciendo también una especie de investigación para el librito que te traje, encontré un recorte de un diario de Chivilcoy. No me lo diste. No te lo di. No te olvides, te vas a ir con los libros, me muero. Dale. Un librito, una nota periodística en el diario La Razón de Chivilcoy que está escrito en el 50 aniversario de la instalación de la carpa de los Podestá en Chivilcoy. O sea, ahí cortito, ¿no? 1886. Claro. O sea que la nota es de 1930. 36, tiene que ser 36. Claro. Y en la nota, el periodista se pregunta qué repercusiones tendrá ese evento en el futuro del Teatro del Pueblo. ¿No? 50 años, o sea, 50 años después de la carpa, o sea, con la gente que lo vio viva, digamos, con la memoria ahí, ya se estaba viendo que eso tenía una especie de repercusión en la historia de la ciudad.
bueno, nosotros tratamos como de montarnos ahí Claro. y sostener esa tradición. Y hacen un teatro maravilloso. Sí, claro, hay Sí, otras ciudades. sí, 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 sí. La provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más teatro tiene, unos tesoros escondidos, porque la verdad que no nos enteramos, realmente, salvo cuando viajamos o en la Fiesta Nacional del Teatro o cuando vienen a Buenos Aires y los pescamos, pero la realidad es que es impresionante la producción. A mí me gustaría hacer una última. Dale, 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 yo repito, dale. Buenísimo. Ah, ¿Por qué se llama Track el grupo? o sea que es cuando nos juntamos, ya teníamos 19 años, o sea, hace 27 años, eh, a, a planificar el título, andaba dando vuelta un apunte de Diderot, de la enciclopedia, o sea, un fragmento de la enciclopedia de Alembert de Diderot, que es un texto del iluminismo, esos textos enciclopédicos donde pretendían hablar absolutamente de todo. Acá el maestro capo en filosofía. Ah, Aclaro, aclaro. y en ese texto no sabemos, o sea, la verdad que no sé si es un invento del traductor, porque también puede haber sido, utilizaban el track como el momento, dice, en el momento en el que el actor hace un track y se transforma en personaje. Decía eso, o sea que en el fondo es una especie de onomatopeya. Pero bueno, nos gustó esa cosa ahí. Además tenía la T al principio y la C al final, entonces dijimos, fantaseamos, la gente se va a creer que son algunas siglas, dijimos. ¿No? La T de teatro, la C de Chivilcoy al final. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso, así que ahí quedó. Yo le paso a Paula. Sí, una pregunta, ya que estamos en la escuela de espectadores, me preguntaba que no es lo mismo el espectador de la capital como el espectador de la provincia, ¿cómo impacta esta obra que habla del campo, que habla del devenir de las tierras, etcétera, en la comunidad, por ejemplo, de Chivilcoy o de otros pueblos de la provincia? ¿Cómo ha impactado? En Chivilcoy, esta obra, creo que es, no sé si la primera o la segunda, hemos tenido otras obras que hemos sostenido durante mucho tiempo, pero ha impactado mucho. Te diré que Inverosímil, que también estaba, hicimos una Pasión Sudamericana de Monti, 30 y pico funciones, a sala llena hicimos. Eh, También una obra de 2 horas y pico, con la temática gaucha. Era como una especie de experimento destinado al fracaso, porque dijimos, ¿quién se va a venir a bancar esto con ese lenguaje tan complicado? Eh, bueno, y anduvo. O sea, a nivel de cantidad de público impactó muy bien. Y después, bueno, la obra toma un compromiso. O sea, tiene un compromiso claro, tiene una postura política clara. Así que bueno, ahí están las rispideces y los comentarios favorables y los comentarios negativos. Nosotros tenemos hay 2 diarios allá en Chivilcoy, hay uno que tiene los comentarios anónimos libres, entonces es una cloaca y ahí cada vez que alguien hace algo que tenga algún tinte político o alguna postura, se desencadena cualquier tipo de comentarios. Así que bueno, también la obra ha herido por esos lugares, así que sí, 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 sí. Tal cual. A mí me gustaría cerrar, porque tenemos que cerrar por una cuestión de tiempo. Podríamos seguir hablando. Tengo acá un montón de notas. Yo prometo escribir una nota porque me fascinó, la verdad. Pero primero preguntar quién es este gran actor que está por acá sentado. ¿Se quedó? ¿No se quedó? No lo veo. Oscar Pérez. Oscar Pérez, ¿quién es? Digan, Allá tenemos un actor que es de Ciudad de Pehuajó. ¿Dónde está Oscar? Oscar se fue. ¿Se fue? Ah, atrás de Diego Estaroz. Ahí. Ahí está, buenísimo. Es un, Qué bueno. Otro, decíamos, otro. un prócer del teatro independiente de Pehuajó. De Peguajó, tal cual, tal cual. Sí, sí, y la pregunta para cerrar es, me llamó mucho la atención la elección del protagonista, de Claro. Zoilo, Sí, digamos, para decirlo, el protagonista de la obra de Sánchez, sí. no el protagonista acá porque hay un... Oscar fue uno de los candidatos, pero no pudimos concretar el Y a viaje. eso me acordé, porque Sí, él me lo comentó. sí, fue uno de los candidatos. Sobre todo por ¿cómo se le dice? El fenotipo. El fisiturrol, el El fenotipo, sí. fisiturrol, porque tiene mucha pinta de inmigrante. Es Por favor, ¿cómo se llama el actor? Mario Clavin, Y el si actor. Mario Clavin, excelente, Sí. excelente. Tiene pinta como de italiano del norte. Sí. No sé si me Un equivoco. rubio grandote. Claro,
o irlandés, ¿no? Vos sabés que Mario, Es un gaucho rubio y de ojos celestes, cosa que me encantó, porque está buenísimo ese. Yo pensaba, yo en un momento dije, es un colono inmigrante del litoral. del litoral, y están laburando con ese cruce de tiempos en el cuerpo del actor, ¿no? Bien, mira, la elección, bueno, como decía, una posibilidad la tuvo Oscar, que al final no se concretó porque Chivilcoy de Pehuajó está a 200 kilómetros. Por ejemplo, Lucía es de 9 de julio, que está a 100 kilómetros, y viajó sistemáticamente durante años para ensayar y para representar la obra. Yo hago lo mismo de Floresta Claro. para acá y vos llegás más rápido, Claro, seguro. Mario es un actor emblemático, digamos, su lugar identitario es el Teatro La Cueva, que es otro de los grupos de teatro independiente. Pero a su vez él tiene una cultura gaucha auténtica, tremenda. O sea, para que se den una idea, nosotros tuvimos que suspender un año la función de Barranca porque se quebró una pierna, porque arriando ganado, un toro lo topó, lo tiró al piso o sea, entonces eso a mí me encantó, porque redunda, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo Mario agarrando el rebenque. Perdón, Alterio vendía galletitas. Y Mario hace doma, Claro. me diga. Él tiene ganado, o sea, es un pequeñísimo chacarero, y que de hecho ahora se fue porque tenía que dar de comer a las vacas, digamos, y no tiene empleado, labura él solo, digamos, porque así de chico es el emprendimiento, pero es un tipo de caballo, como decimos. Muy buen actor. Claro, muy buen actor y además tiene ese componente. Yo como director nunca tuve que trabajar con él sobre cómo agarraba, cómo ponerse la faja, cómo ponerse la bombacha, cómo agarrar el facón, cómo agarrar el rebenque, porque es algo que él lo tiene en el cuerpo. O cómo hablar sin las S y sin las R al final, digamos. O sea, es algo que no, que está en su sangre, vivió toda su vida en un pueblito que está a 60 kilómetros, 50 de Chivilcoy, que debe tener 400 habitantes. Digamos, y a su vez es profesor de educación física, y es actor, digamos, tiene su otra cara, digamos, que la combinación de esas dos cosas para este tipo de personajes era como un regalo. Bueno, yo nada más pedirles que vuelvan. Ojalá sí. Ojalá podamos organizar otra función, porque yo sé que hay mucha gente que se lo perdió y la verdad, un espectáculo memorable de eso, yo lo equipararía a aquellos espectáculos que me partieron la cabeza cuando empecé a ver teatro de las provincias, allá por los 90. Así que bueno, mil disculpas si no han podido hablar tanto todo el mundo. Por ahí alguno dice menos mal porque no me gusta hablar, así que ojalá, pero les pido un gran aplauso. La verdad que un placer haber abierto el Congreso Florencio Sánchez con este espectáculo hermoso y tan significativo en esta idea de seguimos buscando a Sánchez, ¿no? Lo seguimos buscando, alguna vez por ahí nos conteste. Vamos a ver. Bueno, gracias, chicos.